Shabbat Tov a todos. Israel acaba de concluir el Shabbat. Estamos para realizar las Havdalah, deseándoles muchas bendiciones a todos. Como ya es de costumbre, tenemos las Havdalah. Vamos a poner un poco de este vino especial, al Zehut de Rabbeinu Isaac Kaduri, alaba Shalom. ראשון לציון הננה ולירושלים מבשר האתן כוס ישועות אשאו בשם אדוני נקרא אנא אדוני יושיענה אנא אדוני יושיענה אנא אדוני יצליחנה אנא אדוני יצליחנה אצליחנו אצליח דרכינו אצליח לימודנו ושלח ברכה רווחה ושמחה בכל מעשה ידינו כדכתיב יישא ברכה את אדוני וצדקה מאלוהי ישעו ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון וינקר וכתיב ויהי דוד לכל דרכיו משכיל באדוני עמו כן יהיה עמנו. סברי מרנן ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא פרי הגפן ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא מיני ושמים ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא מאורי האש ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם המבדיל בין קודש לחול ובין אור לחושך ובין ישראל לעמים ובין יום השביעי לששת ימי ומעשה ברוך אתה אדוני המבדיל בין קודש לחול Shabbat Tov, Shabbat Tov, Shabbat Tov. Como siempre, tomamos. Esto es una segulá. Esto es algo que hacemos los judíos. Con estos dedos mojamos donde se apagó la vela en el vino. Lo pasamos por la frente, por las cejas, en los bolsillos. Esto es una segulá para el dinero, para que siempre fluya la bendición, para que siempre fluya el dinero. Es uno de esos secretos que tenemos los judíos para el dinero, para la buena suerte, para cosas buenas,
para salud, pero principalmente esto lo hacemos por Parnasá, dinero. Así que bueno, desearles a todos una feliz semana, Shavua Tov, bendiciones, Shavua Tov, Shavua Tov. Eliyahu Hanavi Zachor Letov, Eliyahu Hanavi Zachor Letov, Eliyahu Hanavi Zachor Letov, Eliyahu Hanavi Zachor Letov. Esto que ven que tengo aquí es muy especial, esto es la Ketoret. Esto lo venden aquí en Jerusalén, aquí en Israel, en el Instituto del Templo, el lugar que están encargados, que han construido todos los utensilios, los altares, todo de oro para el Bet HaMikdash. Ellos venden Ketoret. Esto es lo que el Cohen Gadol llevaba a Dios. Y aquí, bueno, hay una pequeña foto, no se ve muy bien, pero está el sacerdote aquí ofreciendo. Y es el incienso del templo. Lo que leemos en pergamino se hace, aquí está. Ahora, es prohibido para la persona común utilizarlo. Solo lo llevaba el sacerdote a la ofrenda a Dios. Por eso es que nosotros, aquí está, pero le falta un ingrediente. Ese ingrediente es lo que permitiría que nosotros lo usásemos para las Havdalah cuando hacemos Besamim. Pero esto trae mucha bendición, mucha segulá, mucha protección, mucha abundancia, tener el Ketoret. Así que bueno, lo quería compartir con ustedes. Segulá también de Rabbeinu Isaac Kaduri y Alaba Shalom. Así que desearles a todos una feliz semana, mucha luz, muchas bendiciones. Quisiera aprovechar también esta oportunidad desde aquí, desde Jerusalén, desde Israel, decirles a todos aquellos de mis seguidores, aquellas personas que me escriben, que tengan paciencia con el tema de las consultas. Hay mucha gente que está esperando, pero como ya saben, poco a poco vamos atendiendo a las personas. No se preocupe, usted me ha enviado un email, vamos a responderle. Lo que pasa es que soy una sola persona y son cientos de emails cada día, pero no se preocupe, que poco a poco vamos a ir respondiendo a cada uno, vamos a ir tomando las consultas, la gente que me escribe. Recuerde que la única manera de una consulta es que usted me escriba, no gente por ahí que usurpan la identidad y todo eso. Yo no escribo ni por WhatsApp, ni escribo por Facebook, ni por Instagram, ni por ningún lado de eso. La única manera de agendar una consulta es a través de mi email, que está en todos mis vídeos, joelbenhabib@gmail.com. Esa es la única manera que yo le dé una cita, etc. No hay otra forma. Lo otro que quería decir es aprovechar la oportunidad para pedirle a todas aquellas personas que en algún momento me hayan escrito pidiendo algún tipo de ayuda espiritual y yo le he dado algún tipo de consejo y esa persona haya visto la mano de Dios, la mano y la bendición de los sadikim y esa ayuda espiritual que tanto necesitaba por un consejo espiritual que yo le haya dado, que me enviasen por favor, si quisieran, ese testimonio, porque hay mucha gente que le han acontecido cosas maravillosas, hechos milagrosos. Algunos me han escrito y me han contado y me han dicho, mira, esto que me dijiste, todo salió bien. Personas que han estado en tribunales, en juicios y con rezos y ciertas cosas han podido salir triunfantes, victoriosos. Gente enferma que se ha curado. Historias milagrosas que han ocurrido y yo quisiera que esas personas que han visto esa bendición por algún consejo espiritual que le hayamos dado, que me envíe un vídeo cortito, un minuto, 60 segundos, para compartirlo en las redes sociales, en mi canal de YouTube, para testimonio. Porque eso es muy importante, dar testimonio del poder de Dios en la vida de una persona. Así que si alguien desea de corazón y ha visto ayuda de algún consejo espiritual que yo le haya dado y de consejos que se le haya dado y ha visto milagros, sanaciones y quiera participar, me puede enviar un vídeo cortito, 60 segundos, me escribe a mi email, como ya les dije, joelbenhabib@gmail.com y luego lo publicaremos en los canales de YouTube para testimonio, porque eso fortalece la fe y da gloria a Dios también. Así que bueno, este mensaje quería compartir con todos ustedes, deseándoles a todos una feliz semana. Shavua Tov, muchas bendiciones a todos desde Jerusalén, Israel. Y como siempre, atentos a los nuevos cursos que vamos a tener en nuestra escuela. Ya tenemos varios cursos que están disponibles para aquellos que deseen.
La membresía también está disponible en la escuela, yendo a mi página joelbenhabib.org o directamente a la página de la escuela, el Instituto de Estudios Cabalísticos Rabbi Shalom Sharabi. Te escribe así en el internet y vas directo a nuestra escuela a ver los cursos que tenemos y bueno, contento de tenerlo con nosotros, estudiando Cábala cada semana desde Jerusalén, Israel. Shabbat a todos, muchas bendiciones a todos, que Dios bendiga, Hashem bendiga a todos mis estudiantes, a todos mis seguidores, a todos ustedes, con mucha salud, con mucha refuá, parnasá tová, éxito y todas las cosas buenas. Bendiciones a todos, feliz semana, Shabbat a todos.